Hey, ¿qué tal? Mi nombre es el pastor Avi Galaviz y quiero darte la bienvenida a este tiempo especial. Nos llena de alegría que estés conectado hoy. No es casualidad que estés aquí. Creemos que Dios tiene algo preparado para tu vida en este momento. Te animo a que no solo observes, sino que participes. Comenta, comparte esta transmisión con alguien más y abre tu corazón. Este no es solo un video, es un espacio donde Dios quiere hablarte de manera personal. Bienvenido a Centro Cristiano Renacer. Lo que sí te puedo decir, gracias, es que esta semana hubo cosas buenas y cosas malas en tu vida, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque así es el fruto de la oración. Así es el fruto del clamor. Porque no todo es bonito. Si todo fuera bonito, creo que no valoráramos el amor de Dios, el sacrificio de Dios. Pero en cada situación, en cada problema o en cada circunstancia, vimos la mano de Dios moverse. Vimos la mano de Dios transformándose. Y hoy yo hice como una miniserie para mí con este mensaje, y hoy el mensaje se llama Un mismo corazón. Hablamos de un mismo clamor, pero hoy hablamos de un mismo corazón. Porque cuando el Espíritu Santo une los corazones, Dios derrama su gloria. ¿Entiende esto? Cuando el Espíritu Santo une los corazones de una iglesia, Dios derrama su gloria. Fíjate, Hechos 4:32. ¿Quién trae su Biblia? Que la pueda leer, que pueda leer Hechos 4:32. 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Gracias, hermana Eva. La versión que yo traigo dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Sí? Y consideraban que lo que poseían no era de ellos, así que compartían todo lo que tenían. ¿Verdad? A mí de chiquito siempre mi mamá me enseñó a compartir. Aprende a compartir, y si yo tenía algo comiendo y había más gente que no tenía, yo los ofrecía. Y de verdad que yo de niño me acuerdo que tenía, y creo que lo sigo teniendo, para la gloria de Dios, un buen corazón a la hora de compartir. Sí. A la hora de dar de lo mío, sin importar. Gracias. Incluso sin importar que yo me quede sin. Y me encanta acá Hechos 4:32 dice: todos estaban unidos de corazón y en espíritu. Corazón y espíritu. O sea, creían en lo mismo. Y consideraban que lo que poseían no era de ellos, así que compartían todo lo que tenían. Fíjate. Hace algunos años, investigadores dedicados al estudio de organizaciones, escucha esto, comunidades y grupos humanos comenzaron a hacerse una pregunta interesante. ¿Por qué algunas organizaciones sobreviven durante décadas mientras otras desaparecen rápidamente? ¿Por qué algunos grupos permanecen fuertes en medio de la crisis mientras otros se fragmentan? Y la investigación dice que analizaron empresas, equipos deportivos, organizaciones civiles, instituciones educativas y comunidades de diferentes partes del mundo. Y pensaban encontrar que el factor principal sería el dinero, o la preparación, o el liderazgo. Pero una y otra vez, cada vez que lo buscaban, llegaron a una conclusión muy parecida. Uno de los factores más importantes para la permanencia y crecimiento de cualquier comunidad, escucha, era la capacidad de mantenerse unida alrededor de una identidad y un propósito común. ¿Te suena familiar? El cuerpo de Cristo, unidos alrededor de una identidad, Jesucristo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un propósito común. Entonces, cuando existe confianza, las personas permanecen. Cuando existe pertenencia, las personas resisten. ¿Sí? Cuando existe una misión compartida, las personas soportan mejor las crisis. Cuando vamos para el mismo lado, para el mismo barco, aguantamos mejor las crisis porque nuestra misión, nuestra visión es compartida todos juntos. Y cuando existe unidad, las personas logran cosas que jamás lograrían por individual. ¿Sí? Lo interesante de esto que estoy hablando
Es que la Biblia nos viene enseñando de esto hace miles de años. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre ha entendido que lo que está unido es difícil de romper. Miércoles pasado usaron el versículo de cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. ¿Sí? Por eso el enemigo trabaja bien intensamente en dividir matrimonios, en dividir familias, en dividir amistades. Y luego eso es en casa. Luego en dividir ministerios, en dividir iglesias. ¿Sí? Porque el diablo sabe algo. Una iglesia unida es peligrosa. Una iglesia unida ora diferente. Una iglesia unida adora diferente. Sirve diferente. Y sabes que una iglesia unida impacta diferente. Cuando vemos el libro de los Hechos, llegamos a una declaración extraordinaria acerca de la iglesia primitiva. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Sí te fijas? No dice que tenían los mejores edificios, no dice que tenían los mejores recursos, no dice que tenían la mejor tecnología. Dice que todos estaban unidos de corazón y en espíritu. No solamente estaban juntos, no solamente asistían al mismo lugar, no solamente escuchaban la misma enseñanza, tenían un mismo corazón. Qué importante tener un mismo corazón. Porque cuando estamos con corazones en diferentes lugares, estamos divididos. Estamos lejos. Si mi corazón y el de mi esposa están divididos, eso va directo al fracaso. ¿Sí? Es un divorcio seguro, es un fracaso seguro. ¿Qué tenemos que tener? Un mismo corazón. Y el mismo corazón soporta. El mismo corazón todo lo cree, que dice la Biblia, el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, ¿sí? Y esa es una de las mayores necesidades de la iglesia de hoy, un mismo corazón. Y estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de Renacer. Y ahora que voy a la Alianza, me doy cuenta que muchas iglesias no tenemos un mismo corazón. Definitivamente no. Pero la fuerza de una iglesia no está en su tamaño, sino en la unidad de su corazón. No está en tener 700 miembros, 340,000, 5,000, no. La fuerza de una iglesia está en que tiene un mismo corazón. Porque clamas por lo mismo, porque crees en la misma visión, hay la misma necesidad, ¿sabes? Porque compartimos con el mismo corazón todo. Y cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del órgano físico, o sea, no está hablando de realmente tu órgano, está hablando del centro de nuestra vida, del centro de tu vida. Está hablando de nuestras motivaciones, está hablando de nuestros deseos, de nuestras prioridades, de nuestras intenciones, de nuestros afectos. Aquello, o sea, que verdaderamente gobierna nuestras decisiones. ¿Sí me estás siguiendo? Sí, amén. Sí. Por eso tener un mismo corazón no significa que todos pensamos exactamente igual. No significa que todos tengamos, imagínate tener toda la misma personalidad. No significa que todos tengamos los mismos gustos, ni que persigamos el mismo propósito. Es más, no significa que tengamos las mismas opiniones. Tú puedes tener tu opinión de algo y yo puedo tener mi opinión de algo, ¿sabes? Pero significa que todos perseguimos el mismo amor por Cristo. Eso sí significa. Significa que todos perseguimos el mismo propósito. Significa que todos deseamos ver el reino de Dios avanzar. Yo deseo ver el reino de Dios avanzar y creo que tú también. Sí. Significa que todos estamos comprometidos con algo más grande que nosotros mismos. Y la iglesia primitiva estaba formada por personas completamente diferentes. Y cuando me refiero a la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia de la Biblia, de aquellas temporadas, el libro de Hechos.
Había pescadores, había comerciantes, había ricos, había pobres, había personas muy preparadas, había personas sencillas, había hombres y mujeres con diferentes trasfondos. Sin embargo, la Biblia dice que tenían un mismo corazón. Y ahora nosotros, porque tenemos un poquito más que otros, ya nos andamos mareando, ¿vale? O porque alguien ya es ingeniero, ¿sabes? Y alguien no está preparado. Muchas veces son tantas cosas que perdemos el piso. Pero ¿sabes por qué ellos tenían un mismo corazón siendo tan distintos? Escucha esto, porque habían sido transformados por el mismo Espíritu Santo. Así es. El mismo Espíritu Santo que transformó al rico, transformaba al pobre, que transformaba al estudiado, transformaba al que no. El mismo Espíritu Santo transformó a todos. No hizo excepciones, no dijo es que tú sí, que tú no. El mismo Espíritu Santo. Mismo corazón no es pensar igual, es caminar hacia el mismo propósito. No es pensar igual. Es que tú tienes tu manera de pensar, la otra persona tiene tu manera de pensar, pero caminan hacia el mismo propósito. Eso es un mismo corazón. Tal vez tu manera de evangelizar es una y la manera de otra persona es evangelizar, pero el mismo propósito. Tal vez tu manera de amar a alguien es diferente a la manera de otra persona amar, pero es el mismo propósito, es amar. Y la verdadera unidad no se construye alrededor de preferencias. Es que yo quiero, es que yo prefiero, es que yo creo, no. Se construye alrededor de Jesucristo. Amén. Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para nosotros? ¿Qué quieres para mí? ¿Cuál es tu voluntad? Sí. ¿Sabes por qué? Porque las preferencias cambian. Un día me gusta el ciclismo, otro día me gusta el pádel, otro día me gusta la carne asada y otro día me gusta el sushi. ¿Sabes? Las preferencias cambian, las emociones cambian, las opiniones cambian, pero Cristo no cambia. Amén. Él permanece. Por eso nuestra base debe de ser Jesucristo, Jehová, Dios de los ejércitos, príncipe de paz. Ese debe ser nuestra base. Porque el mayor enemigo de uno mismo, ¿sabes quién es? Uno mismo. El corazón. El mayor enemigo de uno mismo es nuestro corazón. Si hay algo que destruye la unidad, es el orgullo. Y el orgullo está en el corazón. Sí. Porque el orgullo siempre coloca a yo en el centro. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué opino yo? ¿Qué siento yo? O sea, el orgullo siempre busca ser servido. La humildad busca servir. El orgullo exige. Si sabes, la humildad aporta, el orgullo divide, la humildad une. El orgullo no une. Por eso cada vez que observamos una división de iglesia, de matrimonios, de amistad, siempre encontramos una expresión de orgullo escondida detrás. Un orgullo para reconocer errores, un orgullo para pedir perdón, que es muy difícil, un orgullo para aceptar la corrección de tu pastor, orgullo para someterse, orgullo para trabajar en equipo. Pero Filipenses 2:3, fíjate lo que dice: no seas egoísta, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. La Biblia nos dice todo lo contrario a lo que el mundo nos dice. La Biblia, y Filipenses 2:3 inicia directo: no sean egoístas. Está hablándole a alguien que es egoísta. Luego dice: no traten de impresionar a nadie. Sé humilde, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Y Pablo entendía que ninguna iglesia podía caminar en unidad si el orgullo gobernaba los corazones. Y sabes, el orgullo no te puede gobernar. El orgullo no puede gobernar tu corazón. Porque donde el ego gobierna, la unidad muere. Donde gobierna el ego, donde gobierna el orgullo, donde gobierna el ser pedante, el ser yo, y inmediatamente la unidad muere. Y de inmediato. Porque entonces sale el orgullo del otro y dice: ¿y por qué? ¿Y por qué me vas a humillar? ¿Y por qué me vas a decir? ¿Por qué me vas a tratar así? Y empieza, ¿sabes? Pero ahí donde gobierna el ego, la unidad muere. Pero
Ahora, ¿cómo se logra tener un mismo corazón? Y esta es la pregunta más importante, creo que de este mensaje. Y te hago otra pregunta: ¿cómo puede una iglesia formada por personas tan diferentes tener un mismo corazón? Y la respuesta es sencilla: acercándonos todos al mismo Dios, al mismo Cristo. Cuando todos con opiniones diferentes, luego decimos, es que cada cabeza es un mundo, y es correcto. Pero al final de cuentas, si todos unidos nos acercamos al mismo Cristo, una iglesia puede tener un mismo corazón. Amén. Fíjate, me gusta la bicicleta, mucho el ciclismo. Ahora imagínate una rueda de bicicleta. Todos los radios, que son los que están haciendo la bicicleta, parten desde diferentes lugares de la bicicleta. ¿Sí? ¿Sí las han visto, va? Sí. Pero mientras esos rayos más se van acercando a la masa o al centro, más cerca están unos de otros. ¿Sí me explico? Sí. Están los rayos conectados y se van acercando a la masa y más cerca están los unos de los otros, ¿sabes? Lo mismo ocurre en una iglesia. Mientras más cercanos estamos de Jesús, más cerca terminamos estando de nosotros. Sí, entre más cerca está más fuerte eso. Es más fuerte, sí. La masa. No es que seamos una masa, ¿va? Estoy hablando de la bicicleta. Por eso escucha esto: una iglesia que ora junta desarrolla unidad. Es por eso que yo les pedí que agarraran un papelito y oraras por tu hermano. Eso desarrolla unidad. Desarrolla preocuparte por alguien porque estabas orando. Y no sé si lo hiciste, y si lo hiciste te felicito, pero no sé si lo hiciste, si en la semana le mandaste mensaje a la persona porque estás orando: oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Digo, no te pedí que lo hicieras, pero probablemente alguien pudo haberlo hecho. Y eso genera unidad. Una iglesia que adora junta desarrolla unidad. Cuando adoramos juntos, desarrolla unidad. Una iglesia que busca a Dios junta desarrolla unidad. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios tiene la capacidad, escucha esto, de derribar barreras que los esfuerzos humanos jamás podrían derribar. Es que está bien feo el hermano ¿cómo lo voy a hablar? Es que viene del trabajo y viene todo sucio, ¿cómo lo voy a hablar? Pero la presencia de Dios dice: no importa. Derriba todos los esfuerzos que como humanos jamás podríamos derribar. Porque mientras más cerca estamos de Cristo, más cerca estaremos unos de otros. Porque esa unidad nos acerca más. Eso nos va haciendo más unidos, más familia. Por eso, para la solución, para la división, nunca es solamente organizacional. O sea, a ver, vamos a mover cosas. No, es espiritual. Porque la verdadera unidad es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Ahora, como pentecostales, amamos hablar y conocer del fuego y el Espíritu Santo y el poder y los milagros, ¿verdad? Sí. Pero Pentecostés en la Biblia comenzó con unidad. Estúdialo. Porque amamos hablar de poder, amamos hablar de los milagros, amamos hablar de los dones espirituales y debemos seguir haciéndolo. Pero a veces olvidamos algo más importante. Antes del fuego hubo unidad. Antes del derramamiento hubo armonía. Antes de la manifestación hubo acuerdo. Hechos 2:1 dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Otras versiones dicen: estaban todos unánimes juntos. Y la palabra unánimes aparece muchas veces en el libro de los Hechos. Describe una persona con una misma pasión, con un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo corazón. Entonces, el Pentecostés no comenzó cuando descendió el fuego. Pentecostés comenzó cuando los corazones fueron alineados. ¿Sabes? Ahí inició. Antes de que el fuego descendiera el día del Pentecostés, primero había corazones alineados clamando a Dios. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solamente estaba preparando un lugar, Dios estaba preparando a un pueblo.
Pentecostés no comenzó con fuego. Pentecostés comenzó con unidad. Unidad. Eso fue lo que inició. Porque sabes que el Espíritu Santo no solamente llena individuos, el Espíritu Santo construye un cuerpo. El Espíritu Santo une generaciones, une familias, une ministerios, une corazones. Y cuando estudiamos los grandes avivamientos de la historia que han ocurrido en el mundo, encontramos algo interesante. Nunca fueron, y el siguiente domingo voy a hablar un poco de esto, pero nunca fueron producto de una sola persona. No fueron producto de una sola predicación, de un solo pastor. No fueron productos de una sola iglesia. Escucha, siempre hubo un pueblo buscando a Dios. Siempre hubo personas clamando juntas. Siempre hubo corazones alineados. Siempre existió el hambre colectiva. ¿Sabes? Clamaban en ese entonces cuando ha habido esos avivamientos, todos juntos por ese avivamiento. Entonces, los grandes moveres de Dios nacieron en comunidades que decidieron buscar al Señor juntos, no cada quien por su lado. Por eso la importancia de congregarse. Por eso la importancia de como iglesia, de como familia, juntos venir y adorar y orar y exaltar el nombre del Señor y alabar y glorificar y todo esto que escuchamos por muchos años tan bonito, pero tan importante. Porque Dios no solamente quiere transformar tu vida, Él quiere transformar pueblos completos. Pero va a iniciar transformando tu vida. Y yo quiero un avivamiento para mi ciudad. Pero primero lo quiero para mi casa. Y luego lo quiero para mi iglesia. Y luego lo quiero para mi ciudad. En ese orden. Porque los avivamientos nacen cuando Dios encuentra un pueblo unido. ¿Quieres un avivamiento para tu casa? Únete con tu familia. ¿Quieres un avivamiento en tu iglesia? Trabajemos unidos, en un solo corazón. ¿Quieres avivamiento para tu colonia? Únete con tu colonia en un solo corazón. ¿Quieres avivamiento para tu ciudad? Bueno, unámonos con las demás congregaciones. Porque sabes el impacto que tiene una iglesia con un mismo corazón. ¿Sabes? Me gustaría que conociéramos el impacto que tiene una iglesia con un mismo corazón. Una iglesia con el mismo corazón celebra a otros cuando prosperan. No compite, no hay envidia, celebra. Una iglesia con el mismo corazón sirve sin buscar reconocimiento. Sin buscar de que digan, es que viene de fulanita iglesia, wow, qué gran iglesia, qué bendición. No, una iglesia lo hace por amor. ¿Sabes por qué? Porque entiende que el protagonista es Cristo. Amén. El protagonista de tu vida no eres tú, es Cristo. Cristo transformándote a ti, Cristo trabajando a través de ti y trabajando en tu vida. Ese es el protagonista de la historia. Y sabes, una iglesia con el mismo corazón perdona rápido. Porque valora más la unidad que el orgullo. Y eso genera una iglesia con el mismo corazón que protege la visión de la iglesia. Y si no conoces la visión de la iglesia, te invito a que te pares en la cafetería y veas la pantalla que está ahí y aparece la visión y la misión. Y los domingos, aquí en el conteo de la iglesia aparece la misión y la visión. Y una iglesia con el mismo corazón protege la visión porque entiende que el propósito es más grande que cualquier persona. Una iglesia con un buen corazón soporta las tormentas, soporta los problemas, soporta las situaciones, soporta las indiferencias, soporta, ¿sabes? Porque está unida por algo más profundo que las emociones. El Espíritu Santo. Cuando dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida y tenemos un mismo corazón, es algo que nos une demasiado fuerte. Y déjame dejarte bien claro, la unidad no elimina las diferencias.
pero las pone al servicio del reino. Amén. El ser unido no elimina que tengamos diferencias, que pienses diferente, que actúes diferente, que te guste algo que sucedió, que no te guste algo que sucedió, lo que te dijeron, lo que no te dijeron. No lo elimina, pero lo pone al servicio del reino. Porque el ser unidos no es ausencia de conflictos. La iglesia primitiva tuvo conflictos. Los discípulos tuvieron desacuerdos. Pablo y Bernabé tuvieron diferencias. ¿Sabías? Sin embargo, continuaron sirviendo al mismo Señor. Porque la madurez espiritual, ya lo hemos hablado en estos miércoles, de la madurez espiritual, no consiste en evitar conflictos, consiste en aprender a resolverlos correctamente. No es evitarlos. No quiero problemas. No, es resolverlos correctamente, maduramente. Porque las iglesias inmaduras permiten que las diferencias destruyan la unidad. Pero las iglesias maduras aprenden a proteger el corazón de cada uno de nosotros. Fíjate, Efesios 4:3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Observen las palabras. Hagan todo lo posible. Todo lo que está en tus manos, todo lo que tú puedes hacer, todo lo que está dentro de tus posibilidades, háganlo para poder mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Bendito Dios. La unidad familiar requiere intención, requiere esfuerzo, requiere humildad, requiere amor, requiere madurez. La unidad. Porque no sucede por accidente. Tenemos que ser intencionales. No sucede por accidente la unidad. Porque somos cristianos y porque venimos a la misma congregación y porque nos sentamos en silla de la silla el uno del otro. Ya no es un accidente. Sucede intencionalmente. Y ¿sabes una cosa? El mundo necesita ver una iglesia con un mismo corazón. Sí. El mundo ya está cansado de ver iglesias con diferentes corazones. Que iglesias que quieran nomás llenarse de miembros, que iglesias que nomás quieran ser la más relevante, de iglesias que nomás quieran esto y que el otro. Ya, el mundo no necesita ver eso, necesita ver una iglesia con el mismo corazón de traernos a los pies, de guiarnos a los pies de Jesucristo. Amén, sí. Pero vivimos en una sociedad dividida, fíjate, divisiones políticas, divisiones sociales, divisiones familiares, además hasta divisiones de equipo de fútbol. Acá está uno que la va al Chivas y acá está uno que la va al América y uno que la va a los Cholos. ¿Sabes? Esa es la sociedad en la que vivimos. Estamos divididos, pero eso no nos hace daño, ¿verdad? Podemos vivir y podemos trabajar y convivir con eso. Pero cuando es la iglesia, cuando es una iglesia que te dice, no, aquí, nomás pues, así, para entrar aquí. Ya están divididos, no es el mismo corazón. La Biblia dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Y llega alguien a una iglesia cristiana, cansado y cargado, pero no llega bien vestido y dice, no, aquí no es, la que sigue. No es el mismo corazón. Por eso les digo que el mundo, Ciudad Obregón, tu comunidad, necesita ver una iglesia con un mismo corazón. Amén. Y en medio de esta sociedad dividida, en medio de esa realidad de equipos de fútbol, la iglesia tiene la oportunidad de demostrar algo diferente. Totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en el mundo. Y Jesús dijo que el mundo conocería que somos sus discípulos por nuestro amor. Por cómo amamos. No por nuestros edificios, no por nuestros eventos, no por nuestras redes sociales, por nuestro amor.
Y la unidad, escucha esto, es una evidencia visible de la obra de Cristo en nuestras vidas. Es visible. Porque cuando alguien no tiene unidad, rápido decimos, Dios necesita trabajar con su vida. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es una evidencia visible. Y en un mundo dividido, la unidad es un milagro. Porque es tan fácil dividirse ahorita. Sí. Me acordé de un amigo que predica, que hace así siempre. Es tan fácil dividirse ahorita. Sí. En un mundo tan egoísta, tan egocéntrico, la comunión es un milagro. El estar juntos en comunidad es un milagro. Es más, en un mundo individualista, la familia espiritual es un milagro. ¿Sabes por qué? Porque la unidad es uno de los milagros más visibles del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo te transforma y te hace quitar todo tipo de orgullo y situaciones para que puedas tener unidad. Por eso es un milagro. Por eso ahora dices, ¿por qué actúo así? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué ahora sí hablo con esas personas cuando no hablaban? ¿Por qué ellos sí vienen ahora ni me buscan cuando se burlaban de mí? Bueno, porque es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es evidente en tu vida, es un milagro visible del Espíritu Santo. Pero nos gana el enojo, nos gana la frustración, nos gana la economía, el estrés, ¿sabes? Y luego decimos, es que no, el dominio propio, fruto del Espíritu Santo, y el, ¿sabes? Pero se los dije el domingo pasado. Cuando el Espíritu Santo, cuando tú tienes frutos del Espíritu Santo, son visibles. La unidad es visible. No sé si te tocó llegar a un lugar, o incluso aquí en la iglesia, yo nunca lo he percibido acá en la iglesia en esta última semana, pero llegas a un lugar y de repente dices, aquí hay dos bandos. ¿Nunca te ha tocado? Llegar a una escuela, a un trabajo y dices, aquí hay dos bandos. Y rápido lo percibes. Rápido percibes. Yo acuerdo cuando te trabajé con un grupo musical muy famoso, iba y había dos mafias. Y te decían, oye, aquí hay dos mafias, ¿en cuál vas a estar? ¿La de acá o la de acá? Sí. Y yo dentro de mí decía, pues yo vengo a trabajar, vamos a hacer dinero. Sí. Tengo que llevar dinero a mi casa. No, pero tienes que pertenecer a una mafia. Así le decían ellos, esta o esta. Salí votando de ahí. Gracias a Dios. Porque la unidad, te digo, es uno de los milagros más visibles del Espíritu Santo. Y una iglesia unida es visible. Es visible. Cuando llegas a una iglesia y ves unidad, lo notas. Y la semana pasada hablamos acerca de un mismo clamor. Pero un mismo clamor, escucha, debe producir un mismo corazón. Una misma necesidad. ¿Sí? Un mismo arrepentimiento. Un mismo deseo. Un mismo interés. Porque cuando como iglesia buscamos genuinamente la presencia de Dios, de Dios, algo comienza a suceder. Escucha, los orgullos comienzan a caer. Las heridas comienzan a sanar. Las diferencias dejan de ser tan importantes. Las barreras comienzan a derrumbarse. Y poco a poco el Espíritu Santo forma una familia espiritual que camina con una misma pasión. No una iglesia perfecta. No una iglesia sin problemas. No una iglesia sin diferencias, sino una iglesia con un mismo corazón. Y cuando Dios encuentra una iglesia así, puede confiarle más de su presencia. Sí. Es la realidad. ¿Quieres vivir más de la presencia de Dios? Necesitamos ser una iglesia con un mismo corazón. Porque entonces Dios confía más de su presencia. Amén. Sí. Más de su poder. Más de su gloria. Más de su propósito. ¿Quieres ver esta iglesia crecer? Necesitamos vivir con el mismo corazón. ¿Quieres ver que esta iglesia haya más personas? Dios no va a añadir más personas mientras no tengamos un mismo corazón. Porque el avivamiento no es solamente fuego sobre individuos. El avivamiento es el Espíritu Santo formando un pueblo unido para la gloria de Cristo. Ese es el avivamiento. Un pueblo unido para la gloria de Cristo. No para la gloria del pastor, no para la gloria de la pastora,
No para la gloria de los que ven, para la gloria de Cristo. Por eso es bien importante que como familia, como pueblo de Cristo, como hijos de Dios y como hermanos, porque sabes que somos hermanos. Amén. Oremos los unos por los otros y estemos en un mismo corazón, unidos. Yo sé que cada quien tiene sus situaciones esta semana. Estoy hablando del domingo a hoy miércoles. Pero fíjate la unidad lo que hace. Cuando realmente hay unidad genuina, le hablas a tu hermano que no vino. Si supiste que hubo una situación con un hermano, le hablas para ver cómo está. Eso es unidad genuina. Si sabes que un nieto de una hermana de la iglesia está hospitalizado, ¿ya le hablaste? Eso es unidad. Visitarla a alguien. O sea, muchas veces las iglesias o los cristianos decimos, el pastor lo va a visitar. Y la unidad también es tu hermano, también es tu familia. ¿Por qué le tiene que hablar al pastor? ¿O a poco tú cuando le vas a hablar a tu hermano esperas a que tu mamá le hable? No, le hablas. Y esto nos confronta mucho. Nos confronta bastante. Porque el orgullo nos dice, a mí que me habla, pastor. Exacto, es el orgullo hablando. Pero el amor de un mismo corazón dice, no importa. Si a mí no me hablan todavía, tarde o temprano me van a hablar, pero yo voy a hablar. Yo voy a buscar. Yo voy a ir. Porque somos familia. Y de eso se trata un mismo corazón. Exactamente de eso se trata un mismo corazón. Y si quieres avivamiento en tu casa, si quieres avivamiento en tu iglesia, si quieres avivamiento en tu ciudad, tienes que vivir con un mismo corazón. Fíjate, y te lo comparto desde nuestro corazón como matrimonio, para que en nuestra casa hayan empezado tiempo atrás a suceder cosas diferentes en base a la familia. Mi esposo y yo tuvimos que todavía alinear más nuestro corazón. Porque posiblemente yo estaba orando por mi hijo y ella estaba orando por las niñas, pero la idea era orar juntos por los tres, ¿no? Tengo 3 hijos. Y posiblemente mi esposa estaba orando por su trabajo y yo estaba orando por el mío, pero lo ideal es unirnos y orar por el trabajo de los dos. Eso es unidad de corazón en el matrimonio. Ahora, unidad de corazón en la iglesia. Pues juntos oramos los unos por los otros, juntos oramos por las necesidades, juntos oramos por la economía de la iglesia, juntos oramos por el crecimiento de la iglesia, juntos oramos por los planes y actividades de la iglesia. Pero sabes, una cosa, en mi casa no solamente oramos, también actuamos. Así es. Bueno, en la iglesia es igual. No solamente ores para que Dios traiga provisión, vente a hacer las tortas también, y si hay que ir al tianguis también ve. Un mismo corazón. Sí. Por eso es la importancia de ser uno solo, un solo pueblo. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Es el mismo Dios. Y lo impresionante es que podemos verlos a todos los discípulos de Jesús y cada uno era diferente. Cada uno tenía su carácter. Cada uno tenía su trabajo. Cada uno eran tan diferentes. Pero Jesús a todos les dijo, vente, toma tu cruz y sígueme. Y todos dejaron y se unieron en un mismo corazón, en un mismo sentir para seguir a Jesús. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a Dios somos diferentes, pero nos une el mismo Dios, el mismo propósito, el mismo deseo de adorar a Dios. Pastor, es que yo a veces no tengo deseo de adorar a Dios. Bueno, comunícate y adoramos juntos para que crezca el deseo. Vente a las reuniones y adora juntos para que crezca el deseo. Pastor, es que a veces yo no sé cómo orar. Ora el Padre Nuestro por lo pronto. Y sabes, conforme más vas conquistando a una mujer, yo como hombre, cuando iba conquistando a mi esposa, más labia me iba aprendiendo acá. Y más poco a poquito iba sabiendo qué decirle y cómo llegarle y qué es lo que le gustaba escuchar. Bueno, conforme más vas y hablas con Dios, tu oración crece. Porque ya sabes lo que le quieres decir, ya sabes cómo lo vas a decir y sabes las palabras
Y yo una vez le compartía al Dani esto, porque me decía, pastor, es que esto y lo otro. Y le decía, ¿quieres conocer la vida espiritual de la persona? Escúchalo orando. Y ahí se sabe si tiene vida espiritual o no. ¿Has escuchado a alguien que, más pon a alguien a orar en la calle y te va a decir, Dios, gracias, amén? Vida espiritual cero, ¿verdad? Es evidente. Pero pones a un orador, a un predicador que tiene demasiada comunión con Dios y te va a durar orando 2-3 horas. Ahí se refleja nuestra vida espiritual. Necesitamos unir nuestros corazones. Necesitamos clamar, un mismo clamor, un mismo corazón, los unos por los otros, por nuestra iglesia, por nuestra casa, por nuestra familia. Por eso esta tarde vamos a hacer un ejercicio. Vamos a orar uno por otro. Y cuando estés orando, no te pongas a escuchar la oración del otro para ver si tiene vida espiritual. Ponte a orar por él. Y así es como vamos a desarrollar un mismo corazón, orando por las personas. Porque lo que necesita esta casa, lo que necesita esta iglesia, es la oración el uno por el otro, es la unidad del uno por el otro. Porque yo les veo ahorita a todos, les estoy viendo su rostro y les puedo asegurar que más de 2 o 3 traemos alguna carga, alguna situación, algún problema que no hemos hablado en todo el día. Y necesitamos orar los unos por los otros. A lo mejor a alguien le cortaron el agua, a alguien le cortaron la luz, alguien llegó Coppel a quererles embargar, a lo mejor alguien está en el hospital, a lo mejor, ¿sabes que quién tiene su situación? La moto no prende, a lo mejor. ¿No? Es un ejemplo, ¿sabes? Cada quien tiene sus situaciones. Por eso esta tarde te voy a pedir que pongas de pie y te acerques a alguien con total respeto, porque vamos a orar los unos por los otros. Gracias por acompañarnos hoy. Creemos que Dios habló a tu vida y que su palabra seguirá dando fruto en ti. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con alguien más y mantente conectado con nosotros. También queremos recordarte que puedes ser parte de lo que Dios está haciendo a través de tus diezmos y ofrendas. Tenemos diferentes formas disponibles para que puedas dar de manera sencilla y segura. Si necesitas oración o quieres dar un siguiente paso en tu fe, escríbenos. Estamos para caminar contigo. Que Dios te bendiga, te cubre y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en la próxima transmisión.